días. Nosotros somos el número 4 y los integrantes del grupo son Helbert Martínez, Jason Mejía, Marcela Patiño y quien les habla, Valentina Ramírez. Bueno, esta va a ser nuestra agenda de presentación para el día de hoy. En primer lugar, vamos a hacer un análisis de los planes de área, de los planes de área de dos colegios específicos, en este caso el colegio Los Alpes y el colegio Jaime Rojas. Como segundo punto de nuestra agenda, vamos a comparar los planes y finalmente vamos a concluir. Para comenzar, este es el plan de área del colegio Los Alpes. Entonces podemos ver la estructura general del documento. Aquí hay algo particular que quisiéramos que notaran y es que hicimos la división de dimensiones por colores, es decir, el color verde corresponde a dimensión conceptual, el color naranja a dimensión cognitiva y el color azul a dimensión social. ¿Qué podemos notar cuando vemos esto? Que hay una dimensión que no está presente en este plan de área. La dimensión que no está presente en este plan de área es la dimensión formativa. No está presente explícitamente, sin embargo, más adelante vamos a aclarar que sí hay elementos implícitos del plan que nos hacen pensar que efectivamente dan cuenta de la dimensión formativa. Eso por ese lado, por el lado de la estructura. Listo. Bueno, en cuanto al análisis por dimensiones, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que para la dimensión cognitiva hay niveles de generalidad y concreción, los estamos llamando así. En este caso, en niveles de generalidad de expectativas de aprendizaje encontramos los objetivos generales de área y la pregunta problematizadora. ¿Por qué las ubicamos en este nivel? Justo porque están planteados en términos de competencias. Es decir, se plantean como un conjunto de procesos de aprendizaje que el estudiante debe desarrollar no en el corto plazo, sino en el largo plazo, y no da cuenta de contenidos específicos de las matemáticas, es decir, son muy generales, valga la redundancia. En cuanto al nivel específico de expectativas de aprendizaje, encontramos el objetivo general de grado, en realidad son objetivos, ese es el término que usa el plan, y las competencias. ¿Por qué las ubicamos ahí? Justo porque dan cuenta de capacidades específicas relacionadas con temas, en este caso, del grado sexto, que el estudiante debe desarrollar a lo largo del periodo. Adicionalmente, en relación con la dimensión conceptual, encontramos un orden, es decir, los contenidos están organizados en temas que a su vez presentan determinada enumeración. Eso nos hace pensar que asimismo se van a seguir o se van a abordar los contenidos durante la clase. A su vez, estos temas contienen unos subtemas. Entonces, por ejemplo, el tema general que aparece en este plan de área son los números naturales. Un subtema sería adición y sustracción de números naturales. Así lo plantea este plan de área. Aquí también consideramos que estarían los estándares curriculares. Ese es el término que usa el plan para dar cuenta de tipos de pensamiento. Estos tipos de pensamiento los podemos encontrar en los estándares básicos de competencia. Específicamente dan cuenta de 2 estándares básicos de competencia, plantean un tercer pensamiento que lo llaman pensamiento científico, ese no lo encontramos en los estándares básicos de competencia. Finalmente, en relación con la dimensión social, encontramos criterios de evaluación e indicadores de desempeño. Estos indicadores de desempeño son de 3 tipos. Cognitivo, esos están relacionados directamente con acciones como comprender, conocer. Procedimental está relacionado directamente con acciones que tienen que ver con construir, elaborar. Y actitudinal son ciertas disposiciones que el estudiante puede presentar frente a los contenidos. Aquí está el punto importante de la dimensión formativa. Si bien nosotros mencionamos que no estaba presente explícitamente con un término en el plan de área, consideramos que hay aspectos de los criterios de evaluación que sí dan cuenta de esta dimensión. Por ejemplo, ellos plantean ciertos instrumentos y metodologías para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, y no necesariamente es una evaluación sumativa. No solamente se da al final de un determinado corte o momento del periodo, sino que lo plantean en términos de retroalimentación, de indagación, este tipo de aspectos.
Adicionalmente, plantean modos de trabajo en el aula en estos criterios de evaluación. ¿A qué me refiero con modos de trabajo en el aula? Los talleres o la indagación, la retroalimentación se puede hacer en grupos, de forma individual, todo con una intención pedagógica detrás. Entonces, por eso lo consideramos dentro de la dimensión formativa. Ok. Pasando al siguiente plan de área, encontramos al Colegio José Jaime Rojas, y estos son los términos que se utilizan. Entonces, en la dimensión cognitiva encontramos proceso de pensamiento y logros, dimensión conceptual, contenidos, dimensión formativa, estrategias didácticas, y dimensión social, estrategias de evaluación. Entonces, ¿qué encontramos en cada una de las dimensiones? Nuevamente encontramos que hay niveles de expectativas de aprendizaje. En este caso, en el nivel general encontramos procesos de pensamiento. Estos procesos de pensamiento nos remiten directamente a los lineamientos curriculares de matemáticas. Plantean 3 procesos de pensamiento específicos en este caso, que están relacionados con el razonamiento y la modelación en este plan de área. En cuanto al nivel concreto de expectativas, encontramos logros. Los logros están relacionados directamente con capacidades, nuevamente, que el estudiante debe desarrollar frente a determinado contenido matemático. En la dimensión conceptual, ¿qué encontramos? Encontramos que si bien hay una columna llamada contenidos, no hay una distinción clara entre temas y subtemas. Si bien se encargan de enumerar los contenidos, podemos ver que unos en realidad hacen parte de temas y otros hacen parte de subtemas. Por ejemplo, presentan el primer contenido, números naturales; segundo contenido, adición y sustracción de números naturales. Entonces, para nosotros es claro que uno es un tema y otro puede ser un subtema en este caso. En relación con la dimensión formativa, encontramos este ítem de estrategias didácticas. ¿Qué se hace en este apartado? Ellos lo que proponen son este tipo de actividades, actividades de exploración y actividades de estructuración, nuevamente relacionados con procesos que deben seguir, deben aportarle al estudiante en determinado momento de la clase. Exploración, por ejemplo, en cada sesión se va a indagar sobre las ideas previas del estudiante frente al concepto, en este caso. Y adicionalmente encontramos algo que es el modo de trabajo en el aula. Nuevamente, estas actividades se realizan de forma grupal, individual, depende del contenido que se está abordando. Y en relación con la dimensión social, encontramos las estrategias de evaluación. Estas estrategias de evaluación hacen énfasis específicamente en los métodos para la valoración del aprendizaje logrado. Entonces, en este caso, sí dan cuenta de un tipo de evaluación que nosotros llamaríamos sumativa. Entonces, evaluación del primer tema, quiz del tema de números naturales. Este tipo de cosas se contemplan en la dimensión social. Listo. En cuanto a la comparación de los planes de área, ¿qué podemos notar? En primer lugar, en semejanzas, vemos que el mayor contenido en ambos planes está centrado en la dimensión cognitiva. Ambos planes hacen énfasis o la información está presente mayoritariamente en esta dimensión. Con procesos o con términos distintos, de acuerdo, pero la mayor parte de la información está presente en esta dimensión. Adicionalmente, encontramos que ellos dan cuenta de esta dimensión social con instrumentos o lo relacionan con instrumentos para valorar los aprendizajes de los estudiantes. Ambos dan cuenta de eso. Ambos centran su atención en instrumentos para evaluar, ya sea en un determinado momento de la clase o del periodo, evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Y adicional, ¿tiempo?